la misión principal del proyecto es la regularización de las personas en situación de riesgo de exclusión social que estaban antes en lo que es de Top Manta o la venda ambulante en las carreteras de Barcelona y actualmente hem pogut regularitzar més de 30 persones i hem obert moltes línies d'activitat, des de la gastronomia, als serveis logístics, a la moda, bueno, la fashion en general, i fem també sensibilització. Una història que empezó el 2015, cuando fèiem l'activitat porque yo fui mantera, pues unos 4 años, pero también al mismo tiempo que era mantera, era estudiante a la UB en económicas. Y eso, al final, habían mort un manters per persecución policial y a partir de ahí hem empezado a hacer reagrupación, un sindicato que se llama el Sindicat de Manters de Barcelona, per hacer como unas contestación a la policía y hacer como reivindicación als carrer per dir que porque somos manteros no nos han de matar per això. No? Y al final el ayuntamiento ha decidido bueno, hacer una inversión sobre este proyecto para que nosotros podamos trabajar de otra cosa que nos ofrece pues la manta. Muchas veces la gente piensa que la migración es porque eres pobre o porque por guerra, ¿vale? Y la migración es mucho más amplia que esta. O sea, pero cada vez que se habla de un debate sobre la migración en la política, en los periodistas y tal, pues siempre se habla, digamos, de la gente africana y más, no solamente de la gente africana, pero de la gente negra en particular, que son la minoría de la inmigración internacional. Por ejemplo, mucho de la migración africana es de un país africano a otro país africano. Se mueven básicamente por eso. ¿Por qué? Porque en las reglas internacionales, en los visados, pues somos los más jodidos. Como diría yo, tienes que justificar hasta lo imposible para que puedan decir, oye, te acordamos este visado. Por ejemplo, actualmente en Senegal, para tener un visado, la gente está esperando citas de hasta más de 1 año y medio. Y sin tener la seguridad de que te van a dar el visado. Y viniendo, primero tienes que pagar mucho dinero y todo eso. Entonces, todo esto no se habla cuando se habla de migración, porque estas personas al final terminan cogiendo las pateras que coger un avión, porque básicamente no pueden. Entonces, si se facilita el sistema de visado, estas personas pueden venir de forma más segura aquí en Europa. Más el mundo avanza, más se piensa que es más moderno, que la gente entiende más algunas diferencias, que los estereotipos de algunas comunidades están desapareciendo y tal. Yo realmente veo lo contrario, más en la generación actual, me está dando hasta miedo. O sea, es algo raro, es sutil, pero es como pensando que somos más modernas, que el feminismo ha avanzado mucho, que el antirracismo ha avanzado mucho, con la xenofobia, bueno, no es tanto, los feminicidios no son tanto y tal, pero van a más. Mirando estadísticas y cosas y tal, yo a veces estoy en el metro, escucho 2 jóvenes hablar, estoy flipando. O cómo hablan de las mujeres, por ejemplo, a veces. Ahora, por ejemplo, si algunos influencers pueden tener, no sé, 500, 1000 personas que les ven maltratar a, no sé, sus parejas y tal, y continúan subiendo de seguidores, es como, uff. O teniendo algunos discursos y ves que continúan más subiendo de tal,
O alguna persona que hace como un video sobre la migración, hablando de lo que tenemos que cambiar en la ley de extranjería y tal, y entra en los comentarios. Se están normalizando muchas ideas muy negativas y muy extremas. Y a veces creo que hay mucha gente que dicen, bueno, no es tan grave, es tal, pues vas a tal, a deshacer, o es como muy poca gente que piensan así, no. No. Y hasta se está reflejando muchas veces ahora en los votos. El punto es hacia que, por ejemplo, yo creo que si nosotros consideramos que nos tienen que tratar como humanos, es que ya en sí nosotros pensamos que no somos humanos. Y yo voy en la parte de que soy humana antes que todo. Entonces mi relación con las personas no es tan que negra, es tan humana. Entonces el respeto que tienes con cualquier ser humano me lo tendrás que dar sí o sí. O si no, lo tendré que coger a la fuerza. No, no hay de otra. Porque haciéndome en nivel inferior, ¿qué pasa? Entonces tengo que ramar para ponerme en el mismo nivel que tú.